imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 7 de agosto, día de San Cayetano, y ahí vamos a estar en instantes contando qué sucede con la movilización de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y los gremios, sindicatos, la CGT, las CTA y muchas otras organizaciones que marchan por San Cayetano contra el ajuste. Vamos ahora a conectarnos ahí con Lula González. Mientras tanto, el Congreso le aplicó otra derrota histórica a los Milei. Vamos a repasar, mientras el gobierno ya adelantó que va a vetar todo lo que pueda vetar, dijo hoy el jefe de gabinete Guillermo Francos. También, obviamente, es parte del panorama la represión que relatábamos ayer a la tarde. Y vamos a escuchar sobre todo algunas reacciones, ¿no? Como el espíritu de época de ajuste y represión tiene sus voceros, tiene sus representantes en los medios, los comunicadores institucionales de la represión, Feynman, Viale y compañía en la tele. Vamos a escuchar un poco qué dijeron y también a contestar, porque de alguna forma fue parte de la transmisión que estábamos haciendo ayer a la tarde acá en el Destape, justamente con Lula González, que está ahora en San Cayetano. Lula, querida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mati? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Así es, nos encontramos en Avenida de Mayo. Ya están ingresando las últimas columnas a la Plaza de Mayo, que vienen desde San Cayetano, que vienen desde Liniers, allí donde realizaron la correspondiente misa y acompañando la consigna pan, paz, tierra y trabajo, ¿no? Es la consigna que dice acá con fotos del Papa Francisco, con fotos de también el Padre Mujica, con obviamente las imágenes del Santo Patrono del Trabajo. Acá los trabajadores han llevado adelante una manifestación masiva que vino por dos columnas. Por un lado tuvimos al nuevo sector multisindical, que está compuesto por la UTEP, así como también el Movimiento Evita, y algunas organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa. Por el otro lado, los sectores gremiales que vinieron, entre esos estamos hablando de los sectores docentes, SUTEBA, así como también de aerolíneas, sindicatos también como el CTA, Autónomas, CTA, y también una de las columnas más principales, la de ATE, exigiendo la reincorporación de todos los trabajadores estatales despedidos. Por acá el clima que se ve es bastante pacífico, un poco con los bombos, los servicios que caracterizan este tipo de manifestaciones populares. Hemos visto también un sector que ha sido bastante aplaudido por los trabajadores y un momento muy emotivo cuando llegaron las trabajadoras empleadas en UTEP de los comedores populares, ¿no? Con sus enormes ollas donde alimentan aquí a las personas que se encuentran en una situación tal vez Claro. De fragilidad económica, podemos decirlo, ¿no? Los comedores y sobre todo las infancias fueron las más aplaudidas. Incluso en un momento se acercó Juan Grabois a darles un abrazo, realizaron algunos cánticos, ellas en contra de Petovelo, y también hicieron las cosas unidas, jamás serán vencidas, y de esta manera ingresaron a la Plaza de Mayo. Por ahora donde estamos nosotros, que es Avenida de Mayo, están llegando los últimos sectores del movimiento Evita, así como también los movimientos universitarios, jubilados. También están los sectores de discapacidad que acompañan esta marcha también, exigiendo la ley de emergencia de discapacidad y no al veto del presidente Javier Milei, ¿no? Así que vimos muchos sectores, otro también el de agricultura familiar, el de los trabajadores de la tierra, que vinieron con un tractor. La verdad, ese momento también fueron muy aplaudidos por todos los presentes, por todos los manifestantes. Se espera que ahora en minutos ya lleguen todos los sectores a la Plaza de Mayo y a partir de ahí viene lo siguiente, la lectura de un documento y posteriormente terminará ahí el acto, ¿no? La desconcentración. ¿Quién está a cargo del operativo de seguridad? Por ahora lo que hemos visto solamente es a la policía de la ciudad, que también estuvo ayer,
y están los sectores antidisturbios, que como se los conoce, que son los que están generalmente en la marcha de los jubilados, así como también otros sectores, los de Camperas Celestes, para que lo ubiquen. Claro, pero hoy hay mucha gente, Lula, son muchas las personas que se están movilizando y ya sabemos que cuando eso sucede, el operativo policial acompaña de alguna forma, ¿no? La masividad de la protesta de alguna forma reduce también el margen de represión, ¿no? Así es, sí, los de Camperas Celestes están controlando el tránsito para que no haya ningún problema. Pero como vos muy bien lo decís, cuando son tan masivas, cuando reviste este tipo de eventos, generalmente no hay ningún tipo de tensión ni de aflicción, porque los manifestantes también están con otros ánimos, ¿no? También es muy interesante ver también los sectores de desocupados también que se han acercado, algunos trabajadores también que lograron la reincorporación en sus empresas como SECO, que esta semana también fueron reprimidos. Muchas organizaciones que me decían, algunos de los manifestantes, algunas de las personas que estaban aquí, que tal vez años anteriores no venían, hoy lo están haciendo, manifestando por el derecho a trabajar. Así que podemos ver esto. Y también una columna muy grande de Movimiento del Derecho al Futuro, que es también una de las novedades de este año, que está viniendo y encabezando. También una columna bastante grande que ya está por llegar a Plaza de Mayo. Mira, el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof adhiere entonces a la movilización junto a las organizaciones sociales. Recordemos, es la marcha que se realiza desde 2016, organizada por la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que contiene un montón de organizaciones, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, etcétera, el Sindicato de la Economía Popular, con columnas realmente multitudinarias que están llegando a Plaza de Mayo, con el respaldo de la CGT, ahí nos contaba Lula también, los sindicatos, se veía algunos dirigentes como Hugo Moyano, estaba también Gerardo Martínez, entre otros de los dirigentes que integran la CGT, las dos CTA también, además de organizaciones estudiantiles, universitarias, de jubilados, el Ni Una Menos convocó también a participar, a movilizar hoy por San Cayetano, y también obviamente un montón de gente que se acerca primero desde temprano en Liniers, lo que tiene que ver ya particularmente con los fieles y por ahí una celebración, si se quiere, más religiosa, pero desde ahí, ¿no? Desde ahí parte la movilización que ya está ahora llegando a Plaza de Mayo, que pasó por Flores en un homenaje con los curas villeros al Papa Francisco, que siguió hasta el Congreso, donde se sumaron columnas sindicales, y ahora rumbo a Plaza de Mayo, todo lo que nos está contando Lula, donde hay un escenario y se va a hacer en instantes la lectura de un documento, producto, bueno, por supuesto, particularmente del el documento que anticipábamos ayer especialmente, y que tiene que ver con la fuerte crítica a la retirada total del Estado, al ataque permanente a la cultura de los barrios, a la falta de inversión, a la falta, por ejemplo, de obra pública, el haber eliminado por completo el FISU y la Secretaría de Integración Sociourbana, y muchas obras públicas que en esos barrios realizaban los propios trabajadores de la economía popular. Lo que significa eso, digamos, en la merma del trabajo, digamos, ¿no? Cómo eso perjudica directamente el trabajo, que de eso estamos hablando hoy con San Cayetano. Y también movimientos campesinos que están participando, organismos de derechos humanos, bueno, múltiples actores del campo popular, multitudinaria hoy la movilización a Plaza de Mayo, como cada año, ¿no? Desde 2016 hay mucha gente sin trabajo, mucha más gente sin trabajo que el año pasado y que el año anterior, por lo tanto, también particularmente la fecha de San Cayetano tiene, bueno, una centralidad especial, ¿no? Sí, bien, sí. Lula, volvemos en cualquier momento y seguramente ya para tener algunos testimonios y para estar atentos a la lectura del documento, ¿sí? Me parece muy bien, Mati. Gran Hasta laburo. luego. Lula, perdón, en caso de que no haya represión, los comunicadores institucionales de la represión en los medios de comunicación, es como que, bueno, por ahí sienten que les falta algo, ¿no? Hoy. Claro, sí. Porque vi que le respondiste a un par. Perdón. Sí, vi que le respondiste a un par de los comunicadores institucionales de la represión, ¿no? Sí. Te paraste de un mano, saludo. Lula. Está bien. Sí. Ya a esta altura, chicos, miren, como uno mide 1,5 metros, pero tampoco va a dejar pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier barbaridad. Está el tuit de Lula ahí, sí. Increíble. Les quiero agradecer muchísimo el acompañamiento del Destape a ustedes, que son el programa en el que salimos, que se conoció cuando nos tiraron con este carro hidrante, y siempre están presentes y solidarizándose y acompañándonos. Y también a Roberto, a Ari Lizalat también, que
fueron muy solidarios, también están siempre pendientes, quieren que activemos todos los jurados para desarrollar nuestra tarea. Y si me permitís una cosita también, sí, claro, lo que quieras. Saludar a Gerardo, el taxista que me trajo ahora, porque me reconoció también, y bueno, me trajo hasta acá para que llegue segura, y bueno, le mando un abrazo gigante, porque me dijo que era ausente del destape. Él no quería que yo lo reconozca, pero bueno, tuvo este gesto tan hermoso y bueno, una serie de epítetos, ¿no? Hacia el periodista que dijo eso, que no lo vamos a hacer famoso. No, pero es como decís vos en tu tuit, ¿no? Gente que está muy lejos de entender lo que pasa, o por ahí lo entienden, pero bueno, han decidido trabajar de voceros del gobierno, de ser comunicadores institucionales del gobierno de Milei y de la represión en la que ayer justificaban que les hayan tirado agua, ¿no? Te mojó, le decía cuál es el problema, es agua, etcétera. Y como decís vos, 10.000 veces estar ahí en la calle con los trabajadores que desde un estudio de televisión justificando la represión de un gobierno, ¿no? Totalmente, Mati, así es, y siempre estamos acá, así que obviamente en la próxima salida seguramente vamos a tener algunos testimonios. Bien. Hay mucha emotividad en esta marcha, es lo que se puede percibir, hay abrazos, hay gente que llora emocionada, estaban también los curas viseros también acá, que están los miércoles, también saludando a la gente, los jubilados, así que bueno, ese es el clima que se vive acá, muy pacífico, y bueno, le vamos a tener todo porque a nosotras nos encanta la calle, chicos, ¿qué vamos a hacer? Como tiene que ser y donde tenemos que estar. Un abrazo grande, Lula. Volvemos en cualquier momento. Abrazo enorme para todos. Lula González desde la marcha de San Cayetano. Paz, pan, tierra, techo y trabajo. Es la consigna de una convocatoria que arrancó temprano, decíamos, en Liniers. Hoy habló el arzobispo Jorge García Cuerva. Le pidió al santo hacer de Argentina una casa de hermanos y le tiró unos mensajes al gobierno nacional y también al gobierno de la ciudad. A todo el mundo. Fue muy duro. Ligó todo el mundo. Fue duro. García Cuerva, muy línea Francisco en su mensaje. No nos salvamos solos, dijo esta mañana. Escuchar. San Cayetano, ayúdanos también a hacer de la Argentina una casa de hermanos, donde nos preocupemos por los demás, donde nos duela profundamente lo que sufren los desocupados, los marginados, los excluidos, los ancianos, los que la están pasando verdaderamente mal. No nos salvamos solos. San Cayetano, animanos a desterrar la cultura de la indiferencia y a vivir la fraternidad. Porque así como bajó la inflación, que es el impuesto de los pobres, y que desde hace años perjudica a las familias, también le pedimos a San Cayetano que interceda por nosotros para que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, los niveles de indiferencia, los niveles de individualismo, los niveles de crueldad. Bueno, ahí está Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, en una misa esta mañana en Liniers, con un mensaje contundente. No le da vuelta a García Cuerva. Y hoy la conducción actual de la Iglesia Católica, particularmente desde que ordenó un poco políticamente en ese sentido el Papa Francisco, claro, es muy contundente en sus mensajes. Lo ha dicho en el Te Deum del 25 de mayo con Milei sentado enfrente. Tira sin vuelta, ¿no? No hay metáfora, no hay parábola, las cosas como son y las dicen. Hace algunos días nada más hubo un mensaje, un comunicado acerca de la Conferencia Episcopal Argentina. Sí, exacto, por el tema, digamos, de los mensajes de odio y el lenguaje que utiliza el presidente. Y hoy, efectivamente, a la mañana, como vos decías, les pegó a todos también, de alguna manera, sin mencionarlo, a Jorge Macri, cuando basura, dijo, ¿no?, que los que revuelven la basura no lo revuelven porque quieren. Y que es gente que tiene hambre y que no podemos mirar para otro lado. O sea que fue realmente muy duro y a todo el arco político también. Bueno, mientras tanto continúa la peregrinación multitudinaria a Plaza de Mayo. Luego haremos seguramente alguna reseña del documento que allí se lea, que un poco lo anticipábamos también ayer, pero es definitivamente el hecho político del día. Mientras tanto, el Congreso le aplicó otra derrota histórica a los Milei. La oposición en la Cámara de Diputados este miércoles le
volvió a llenar el arco de goles. ¿No? Sí. Bueno, del doble, ¿no? Porque habían sido 6. 12 ahora. Ahora 12. La media docena, ahora docena entera. Un 6-0-6-0. En tenis es paliza, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en este caso una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Milei al unirse la oposición para avanzar en su agenda, ganar las 12 votaciones que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta las 12:30, 1 de la mañana, no mucho más, aunque el gobierno justamente ahí con la estrategia de Martín Menem quería que la sesión durara 40 y pico de horas para que se vayan yendo. Tiraron el número, 38 dijeron. O sea, porque Sí. fue el número que repitieron, ¿eh? Sí. No, esto va a durar 38 horas. 38 horas va a durar esto. Bueno, no duró tanto. Básicamente querían que se cayera la sesión, Sí, ¿no? claro. Bueno, en un primer turno, diputados aprobó el proyecto de financiamiento universitario, que ya había sido sancionado el año pasado, que ya fue vetado por Milei. Bueno, insiste por segundo año consecutivo el Congreso. Recordemos que además hace 2 años que no hay presupuesto, entonces también el Congreso es de alguna forma necesariamente protagonista en esto, al margen de que además de que no hay presupuesto, el gobierno profundiza permanentemente su ajuste. El proyecto de las universidades se impuso con 158 votos a favor, ahí Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, gran parte de la UCR y 3 diputados del PRO, que también un poco muestra cómo se van reorganizando los espacios políticos de cara al próximo Congreso. Y casi 40 minutos después, el proyecto que otorga más fondos al Hospital Garrahan fue aprobado incluso con mayor diferencia, 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, muy cerquita de los 2/3 presentes, lo que complica el veto de Milei al presupuesto en pediatría, a la emergencia en pediatría, ¿no? Sí, porque bueno, si digamos, en la universitaria faltó un voto y en esa lo tiene para de 2/3 de los presentes tiene. Holgado. Si gana en el Senado por lo mismo, no la puede vetar. Eso es. Salvo que, bueno, pasen cosas en el medio, ¿no? Claro. Que, teniendo en cuenta que hay elecciones, que hay cierre de alianzas, cierre de listas y qué sé yo, y gente que en el tiempo, bueno, viste cómo es algunos dirigentes que cambian de opinión muy rápidamente. Bueno, si no, en principio ya se ven los números, no solo para aprobar los proyectos, sino para luego ratificar en caso de que Milei lo vete, ¿no? En principio, en la semana que viene, que se suponía que podía haber una nueva sesión en donde habían acumulado todo el tema de los vetos, digamos, de rechazar o bancar los vetos, va a haber trabajo de comisión, porque la emplazaron ayer y finalmente se emplazó para el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Eso que significa que, bueno, lo van a dilatar un poco más. La semana que viene, evidentemente, no se va a tratar el tema de los vetos. Bueno, mientras tanto, lo que sí dijo el gobierno en la primera reacción, hoy Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, es que va a vetar todo lo que puedan vetar. A ver. Ustedes admiten en el gobierno que fue una noche negra para el gobierno, ¿no? Lo dije al principio, perdimos todo. Perdieron todo. Perdimos todas las votaciones porque eran votaciones que tenían que ver eso, que tenían esos dos componentes. Y con mayorías, El kirchnerismo, con mayorías apabullantes, ¿no? Con gente que votó con el kirchnerismo. y claro, Bueno, y acá se va elaborando ya un poco la línea de campaña, ¿no? Escuchen. Prácticamente todos, diría yo, y la coalición cívica, algunas fuerzas provinciales, votaron todos con el kirchnerismo, Sí. tal cual. Más la izquierda, más... Sí, bueno, la Pichetto, izquierda es como, esperable, ¿no? los de Pichetto, ¿cómo votaron? En contra también votaron con el kirchnerismo. Votaron con el kirchnerismo, o sea, fueron todos funcionales a los K. Ay. Totalmente funcionales. A ver, el kirchnerismo quiere romper. Es tan al obvio gobierno, que para mí claramente, pierde quiere efecto, ¿no? romper Sí. todo lo que Porque cuando hemos se nota tanto el biribiri, Sí. y le ves los hilos. Todos funcionales a los K. A los Sí. K, que A son los malos. Eso- Que es cierto, eso- que es cierto ya- que son seres horribles, Sí, ¿no? malos. Está Se claro nota que mucho. ya no funciona, es en serio lo que estás Porque se diciendo. nota porque mucho. ya no funciona, no. Claro. Esa estrategia no se vio ayer claramente con muchos integrantes de la Unión Cívica Radical, de otros espacios políticos, del espacio de Pichetto también. Claro, es Pero objetivamente difícil de creer que todos se hayan hecho kirchneristas. La mierda. ¿No? O sea, no. Sí. Además, Bueno. ni en el kirchnerismo hay tantos kirchneristas. Sí. La verdad, por cómo están las cosas. La ¿no? verdad. Ni el kirchnerismo sabe lo que es el Ojalá. kirchnerismo. ¿Se hicieron qué? Dicen los kirchneristas. Ah, sí, ¿Se dice el hicieron qué? kirchnerismo. El kirchnerismo cuando escucha que metió semejante triunfo parlamentario debe decir, sí, claro. Sí, fuimos nosotros. Fuimos sí. nosotros, por supuesto. Imagínate si pudieran acordar tan fácilmente otras cuestiones. No, bueno, claramente se notan mucho los hilos, pero acá lo que hay es la línea argumental de la campaña de La Libertad Avanza este año, que va a ser
para que no avance el kirchnerismo, hay que votar las listas de La Libertad Avanza y generar mayor volumen en el Congreso. Yo me permito dudar de que eso sea tan sencillo de exponer y que la gente fácilmente lo crea. Habrá algún sector de la sociedad que sí, por supuesto. Ahora, al mismo tiempo, yo no sé si se dan cuenta, pero están diciendo que el kirchnerismo es responsable de querer mayor financiamiento para el Garrahan, para las universidades, para la ciencia. Y le están atribuyendo un poder de rosca inaudito, te digo, que ni ellos saben que tienen ese poder de rosca. Bueno, mientras tanto, todo lo que se aprobó, a ver, el 12-0, 2 leyes con media sanción, financiamiento universitario y emergencia pediátrica, la ley Garrahan, como contábamos recién, pero además 5 DNU rechazados. La Cámara de Diputados también rechazó 5 decretos, los decretos de Sturzenegger, que son la disolución de organismos de economía, reorganización de la Secretaría de Transporte, reforma de organismos de cultura, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el régimen de excepción para la Marina Mercante. Y después 5 temas que fueron forzados a que los traten en comisión, aunque el gobierno no quiera. Los 2 proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de los ATN y el impuesto a los combustibles. La emergencia en ciencia y tecnología, mientras hoy se desarrolla por segundo día un paro de científicos en todo el país, con la pernoctada ahí en el Polo Científico. Ayer, anoche estuvo el acampe, sí, armaron las carpas ahí en el Polo Científico. Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer, el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Estafa Libra. Todas entraron, 12-0 fue ayer en la Cámara de Diputados. Lo que habla también del momento que está atravesando el gobierno. Habrá que ver si esto le sirve como plataforma para decirle a la sociedad, o al menos a su núcleo duro, de ven por qué nos tienen que votar a nosotros, porque si no después gana el kirchnerismo en el Congreso. A lo que algún desprevenido le podría decir, pero es el kirchnerismo el que está impulsando entonces que se apruebe financiamiento para el Garrahan, porque capaz yo estoy de acuerdo con eso, dirá alguien, ¿no? Bueno, en fin. Sí, no se sabe para dónde puede salir. Claro. De todas formas, también me permito pensar que por ahí están también preparando el terreno para hablar y justificar, digamos, la debacle económica que evidentemente está sufriendo el gobierno con estos degenerados fiscales, ¿no? Sí, bueno. O sea, tienen el chivo expiatorio, digamos. Sí. Están preparando el terreno. Veremos, ¿no? Veremos. Mientras tanto, afuera, la represión a jubilados, universitarios, a trabajadores de prensa, un desproporcionado operativo policial que desplegó, en este caso, el gobierno porteño, porque estaba el operativo de Patricia Bullrich, las fuerzas federales ahí alrededor del Congreso, como siempre, pero la represión fue de la policía de la ciudad, ¿no? De la policía de Jorge Macri. Qué bueno que por estas horas son parte del mismo espacio, ¿no? Porque acordaron ir juntos en las listas con La Libertad Avanza. Ahí la represión, los gases, el camión hidrante que celebraban los voceros del gobierno, los comunicadores del gobierno, como Feynman, Viale, justificando la represión, las balas de goma, los gases, el camión hidrante. Medio como diciendo, un poquito de agua. Esa cosa medio. Bueno, sí, báñense, cucas. Claro. Como sí. los trolls de Twitter, sí. Sí, en modo troll de Twitter, totalmente. Pero la verdad es que lo mismo, ¿no? Yo sé que a veces cuesta, que a veces da bronca, que a veces indigna. Yo creo que ese tipo de discursos, y un poco lo empieza a observar el propio presidente, cuando públicamente tuvo que decir voy a insultar menos, no porque no quiera insultar, sino porque evidentemente esa forma empieza a encontrar límites en la sociedad. Sobre todo cuando la guita no alcanza, ¿no? Llegas a fin de mes, ves que están ajustando el Garrahan, que les pegan a las personas con discapacidad en la calle, que los jubilados le negás 2,5 kilos de carne, decís, che, todo bien con que seas un cancherito en la tele o que seas picante en Twitter, pero la guita no alcanza. Cuando la guita alcanza, está todo bien, puteá, hacete el capo, justificame lo que quieras, todo bien. Ahora, cuando la realidad empieza a ser más difícil, y bueno, ser un cancherito que justifica represiones, o como Milei, estar todo el tiempo insultando en sus discursos, en las redes sociales y demás, empieza a encontrar límites. De hecho, está medido. La consultora Ad Hoc, que acá citamos seguido, indica que ya esa forma de Milei de putear tanto, de insultar tanto en Twitter, ya empieza a encontrar resistencia en el sentido de, che, hay gente que empieza a decir, capaz no está tan bueno que seas un picante de Twitter, mientras en la calle no solo ajustás, sino que reprimís jubilados, trabajadores del Garrahan y personas con discapacidad, ¿no? Después, ¿cómo se traduce eso electoralmente? No lo sé, honestamente, no lo sé. Posiblemente el gobierno tenga buenas elecciones, sobre todo porque no parece haber
más allá de los espacios que se han conformado, todavía al menos no parece vislumbrarse una alternativa, así que vos digas, la gente está desesperada tirándose de cabeza por votar en contra del gobierno. Está bastante estudiado por la ciencia política que las elecciones las pierden los gobiernos más que ganarlas las oposiciones. No sé si está todavía en condiciones el gobierno de perder las elecciones. Me parece que puede llegar a ser buenas elecciones. Sin embargo, empieza a encontrar límites. Esa cosa medio patotera mientras te haces el fuerte con los débiles. Porque si vos sos un picante, puteás, te haces el... Bueno, lo que hemos charlado acá, ¿no? Las formas con los poderosos, bueno, capaz que la gente dice, mirá mirá cómo se planta. Ahora, cuando sos picante, con jubilados, personas con discapacidad, trabajadores del Garrahan, universitarios, científicos, y capaz que se empieza a notar que en realidad sos un cagón. Siempre para el mismo lado, además. No es que durante este año y medio y más es que modificó algo o por lo menos viró apuntar sus insultos hacia otro sector. Siempre es el mismo. Déjame esta represión, porque mientras tanto el gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional y las reservas bajaron a 42.000 millones de dólares. Pero déjame contarlo con la represión. Mientras tanto en la calle represión, mientras el gobierno le paga al Fondo Monetario, que es el verdadero dueño de la criatura, ¿no? El verdadero financiador, el verdadero financista de la campaña de Milei con 20.000 millones de dólares, ¿no? 12 que ya había mandado, andá a saber qué pasó, y 2.000 que están entrando esta semana, ¿no? Bueno, el gobierno pagó 780 millones de dólares de intereses y comisiones al fondo con los 2.000 millones que el fondo mandó esta semana, luego de aprobar la primera revisión de metas, que igual estaba floja de papeles, pero se la aprobaron igual, bueno, porque el fondo financia la campaña de Milei. Y como resultado, el stock bruto de reservas se redujo 576 millones. El nivel actual sigue siendo el más alto del año después del monto alcanzado el lunes, que fue cuando entró la guita del fondo. Pero las reservas están en la mira. Argentina ya recibió el 70% del crédito acordado con el Fondo Monetario durante el gobierno de Milei para frenar la pérdida de reservas y supuestamente estabilizar la macro, la economía y demás. Y en su última revisión el organismo dijo, todo bien con las medidas, todo bárbaro, metele por acá, negro, yo te banco, te financio, ojalá ganes. En palabras de la propia Cristalina Georgieva, ojalá los argentinos voten bien. Sí. En palabras del futuro embajador Peter Lamelas, voy a ir a dar una mano en las midterms. Sí. Pero, loco, tenés que acumular reserva porque si no, esto no es negocio para nadie, le dice el fondo de alguna forma. Claro, ¿no? claro. Mientras tanto, ahora se espera que el Central acumule 6.500 millones de dólares menos que lo previsto inicialmente para 2025. Es parte de la misma película, ¿eh? Porque a veces las cosas se dan por separadas, ¿no? El ajuste del gobierno, la tensión en las calles, la represión y las órdenes y las directivas del Fondo Monetario Internacional. Son parte de la misma película. La represión en la calle y el gobierno pagándole al fondo con la que el fondo le manda, ¿no? Sí, incluso lo dijo en dos oportunidades en las últimas veces que habló Milei, que él tenía a Toto Caputo, que iba a hacer todo lo que tenga que hacer para llegar a octubre con la menor cantidad de inflación posible. Sí. Y lo vimos rifando una cantidad de guita con dólar futuro y demás. Sí, con unos negocios fenomenales para los bancos. Hoy hicimos extraordinarios. Hoy hicimos la cuenta de que la planteó Mazot ayer en la sesión de ayer. Sí, en 2 días, en el 20, 29 y 30 de julio, se gastó un Garrahan y un tercio. Un año y un tercio de presupuesto del Garrahan. En 2 días de timba financiera en 2 días con tasas. de timba financiera. De dólar futuro jugando a fin de mes. Sí. Yo no soy abogado, pero a mí eso me suena raro. Claro, una cosa es cuando vos apostás adentro de 2 meses y decís, bueno, dentro de 2 meses va a valer 1.350. Y decís, bueno, me parece raro. Pero si apostar dólar futuro a fin de mes, cerca de fin de mes. A 2 días del fin de mes, cuando vos ya tenés una cotización más alta. Claro. Eso. Pero bueno, lo que te decía, que Milei dijo, lo tengo al Toto Caputo para hacer lo que sea para llegar a octubre, y en la calle a Patricia Bullrich. Sin duda, claro. Y el otro es Sturzenegger. Es lo que venimos diciendo, el verdadero triángulo de hierro. Son esos dos más Sturzenegger, que es el que hace negocios con el desguace del Estado. El plan de negocios del desguace del Estado está a cargo de Sturzenegger. El plan financiero está a cargo de Caputo y la represión en las calles está a cargo de Bullrich. Sí. Y Milei está a cargo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ese es el plan de negocios y de gobierno que hay hoy en la Argentina, totalmente delegado. La Argentina tiene que recuperar su independencia. Esto me parece que es momento de empezar a plantearlo en esos términos. Sí. Hoy la Argentina no es un país soberano. Hoy la Argentina no es un país independiente, lo lamento. Hemos tenido nuestra independencia hace mucho tiempo, pero tenemos que recuperarla. Hoy la Argentina no es un país independiente. Hoy no tenemos soberanía política, económica,
Ni siquiera soberanía ya cultural y en algunos casos hasta territorial. El gobierno de Milei es una permanente cesión de soberanía, de entrega, de despojo. Es un gobierno totalmente sometido a lo que le mande desde afuera, el Fondo Monetario Internacional y los intereses de Estados Unidos y de Israel. Pero no hace falta demasiado ingenio ni ponerse a hacer a elaborar teorías rebuscadas. Es simplemente observar lo que sucede. Está sobre la realidad. Es una descripción de la realidad. No hay mucha vuelta que darle, porque además lo reconocen los propios actores, como bien decía recién Jera. Bueno, mientras tanto, lo que se vienen son las elecciones. ¡Ay, qué nervios! Cierre de alianzas en todo el país. El mapa electoral del próximo 26 de octubre comienza a definirse este jueves, cuando queden ya confirmadas esta medianoche oficialmente las alianzas que van a competir por el diseño del nuevo Congreso para el segundo tramo del gobierno de Milei. Y por estas horas hay novedades en distintas provincias. Ya veremos mañana cómo quedan finalmente organizadas las alianzas en cada distrito. Y el 17 de agosto las candidaturas, ¿no? Finalmente. Mientras tanto, Javier Milei lanzó la campaña bonaerense en La Matanza con sus 8 cabezas de lista, en una foto realmente que me hace acordar a la de Macri cuando lanzó su campaña porteña, hace mucho tiempo. Es verdad, me acuerdo. Que fue a un barrio pobre de la ciudad, puso una plataforma de madera. Para no pisar la tierra, claro. Para no pisar la tierra, paró una nena pobre al lado y agarró un micrófono contando por qué quería ser jefe de gobierno porteño, para terminar con, bueno, bla, bla, bla. Sí. Recordarán aquella imagen y si no, bueno. Sí, googleenla porque es fácil. Mira, gracias ese Bergonzi. Qué rapidez. Sí. Un Macri, original Macri, ¿no? El de... Claro. Aquel El primer del Macri, bigote, el del bigotito, que puso un deck de madera. Unos pallets. Unos buenos pallets. Unos pallets de madera con una basura de fondo. Se me ensucian los, Claro, Buen día. los mocasines. Los mocasines se le iban a Sí, ensuciar. algunos marcaban que en la foto de la Libertad Avanza también hay como una franja barrida donde están parados. Bueno, pero Sí, está bien. no los vas a hacer pisar basura, no sea malo. Bueno, la foto realmente, por si no la vieron, tiene varios aspectos. Por un lado parece un viaje de egresados. Con un viaje de egresados. los buzos de egresados. Un viaje de egresado de gente que quiere conocer la pobreza, porque no sé, como si de repente se enteraran recién que hay pobreza en la Argentina. Fuera de joda, debe ser la primera vez que Algunos de ellos seguro que sí. Milei seguro. Milei tan cerca de la pobreza probablemente sí. O al menos de una foto que... Bueno, desde que es presidente seguro. Sin lugar a dudas. Porque no fue a ningún lado. Cuando digo lo de viaje de egresados es real, se hicieron un buzo. Sí. Se pusieron un buzo tipo viaje de egresado, ¿viste? Que se hacen todos, 2025. Todos el mismo. Un buzo violeta con capucha así, con cordoncito, con el logo de la Libertad Avanza, todos parados en fila, con un cartel que dice Kirchnerismo nunca más. El nunca más con la tipografía del verdadero. Son los hijos de pobre. Del verdadero nunca más allá de este cinismo extremo de kirchnerismo nunca más, como si el kirchnerismo fuera terrorismo de Estado, que es en definitiva a lo que le dice nunca más el verdadero nunca más, pero al margen de esa chicana, de esta cosa más para la tribuna tuitera intensa que sigue la Libertad Avanza, después la perfo es de un viaje de egresados, todos paraditos uno al lado del otro, con el busito violeta, Milei es el único que no tiene el buzo violeta, parado en el medio. El detalle... Todos con cara seria, menos uno que se ve que en ese momento se distrajo, que es Spert, es el único sonriente que está en la foto. Todos con cara de... Qué terrible es la pobreza, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O hay mal olor acá también. Pero también el detalle es que, bueno, los hicieron pintar de violeta literalmente. A Ritondo, a Montenegro, están todos ahí con la capuchita. Sí, no, les pusieron el buzo violeta. Les pusieron el buzo violeta y ahí están todos. Porque está Valenzuela, que es candidato de la primera, ex pro. Bueno, Natalia Blanco en la segunda, el ex bonaerense Bondarenco en la tercera, Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, también ahí con el busito violeta. Y están, Ritondo. Falta Santilli, ¿no? Sí, no está el Colorado. El Colorado no me diga que lo cagaron. El Colorado no está. No me diga que lo cagaron a Santilli. Los cagaron entre ellos solos. Debe haber enfermos. Si él estaba, pero estaba, él se iba con el pantalón también violeta, no te olvidaste, Santilli. No, ¿y qué? ¿Y no llegó a la foto? ¿Qué le pasó? Sí, por ahí está enfermo, viste que hay mucha gripe dando vueltas. Bueno, los pintaron de violeta literalmente. Ahí a varios de los más cristas. Y algunos marcaban con cierta malicia que le dejaron a pareja en la K.
Es que tu pareja está justo arriba de la K. Claro, para recordarle su pasado Sí. Cuca, digamos, de alguna forma. Bueno, mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO anunciaron de manera conjunta un acuerdo electoral, ponele, en el mejor de los casos, es una forma muy amable de decirle acuerdo, aunque medio como que intentaron cuidar las formas, ¿no? Publicaron un comunicado conjunto con los dos logos, como diciendo, bueno, no es en realidad que Que nos fagocitamos Que al nos PRO. No, morfamos no. es un acuerdo. Es un Yo acuerdo. ayer encontré un amigo que estaba entrando en un albergue transitorio, me vino un ojo y dice voy a hacer un acuerdo electoral. Voy a hacer, estoy yendo a acordar acá. Sí, Claro, entramos a acordar y salimos sí, en 2 horas. entonces, sí. Bueno, acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires es el título de un comunicado entre La Libertad Avanza y el PRO. Finalmente, por un par de lugares en las listas y tal vez ni siquiera un poco de respeto, Macri totalmente subordinado, rendido, derrotado en su lugar además, ¿no? En su bastión, en la Sí. Ciudad de Buenos Aires, morfado por La Libertad Avanza. Ya sucedió en la provincia de Buenos Aires, hay que ver hasta dónde y cómo se extiende eso en otras provincias, porque de hecho el PRO se subordina y va desapareciendo, pero empieza a haber algún ruido interno. Por ejemplo, Vidal, que de Sí. repente recuperó sensibilidad social y dijo, no estoy tan de acuerdo con todo lo que voté hasta ahora. La diputada y ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires ratificó que no va a formar parte de este acuerdo, que sería incoherente, y adelantó que no va a competir en las elecciones de No va a ser octubre, candidata. que no va a ser candidata. Para no, ningún espacio. no vale todo por un déjame esperar. Pero porque... No, esperar al Yo día. estoy diciendo lo que dijo Sí, ella. sí, está bien, está no bien. es que esté Poquito. ratificando. No, lo sé. Ay, mira Vidal lo que dijo. No, lo sé. estoy Yo- diciendo lo que dijo ella. Yo quisiera Para esperar. ningún lado, ¿eh? Me da la sensación de que Vidal termina candidata del grupo de gobernadores Ay, no me Ah, digas. del grito ¿Del federal. grito federal? Me da la sensación. Y si no es candidata, bueno, algún hueco va a encontrar ahí, me da la sensación, ¿no? Pero hay mucha gente enojada, digo, Sí, sí, atrás sí. de Vidal. Digo, después si tenemos tiempo vamos a repasar un poquito los heridos que dejaron los cierres estos. La alianza. Sí, Bueno, el gobernador Torres, que es del PRO, sí. o era, no sé ya a esta altura qué es el PRO, pero consideró que es difícil de explicar cómo Milei y Mauricio Macri lograron acordar una alianza para octubre cuando ni se saludan, no se dan la mano, en el caso de Jorge Macri se desprecian públicamente. Todo lo que sucede, dice Torres, consideró entonces que es difícil de explicar ese acuerdo, y al mismo tiempo también, bueno, por estas horas hay ruidos en todos lados, no solo en La Libertad Avanza y el PRO, y de alguna forma también la expectativa de cómo se traduce eso electoralmente en distintas provincias, sino también en el peronismo. Y parece haber, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué vas a decir? ¡Ah, ya! ¿Qué cosa? Parece haber. acuerdos en todos los distritos para ir Ah, ok. juntos. Bueno. Tan Sí. juntos en algunos distritos que vos decís, che, pero ¿cómo? ¿Qué hacen juntos? ¿Viste? pasó? Tan juntos que vos decís, pero tan juntos. Por ejemplo, Urtubey en Salta, adentro. Bueno. Bien, venga para acá. Provincia de Tucumán. Sí. ¿Te acordás de Jaldo? ¿Jaldo? Sí, del ¿Qué dúo, pasó jaja. con Jaldo? ¿Jaldo Jalil? Ah, se ve que ya se cansó de Tucumán, ser- Catamarca. Bueno, el otro se día- cansó de la peluca, Jaldo. Se sacó la Ay, peluca se sacó, y se dijo, quedó no, pelado". basta. La libertad avanza, no entra a la provincia de Tucumán. Sí. Dice Jaldo, en acuerdo con Mansur, y en acuerdo con el kirchnerismo, en acuerdo con el peronismo, todos adentro, todo de vuelta. Los tucumanos, que ayer no se sentaron para dar quórum, pero que parece van a ser parte de una construcción del peronismo para un congreso de leales a Ah, partir pero- de diciembre del año que viene. Pero tenían que empezar ayer. Y bueno, para mí es para a partir del año que viene. Pero si el fin de semana, Jaldo, a los gritos decía la tijera para la peluca, que no va a entrar Sí, acá. claro. Acá no van a entrar. Sí. Ayer no se sentaron. Pero para mí, en realidad, lo que me da la sensación es que es a partir del próximo Congreso, ¿entendés? Ah. O sea, cuando el Congreso se renueve Claro. en diciembre. Es para las elecciones que vienen, digamos. Los que ya entraron tenían otro No, discurso no, no. anterior. Claro, está bien. Ahora seguimos como estamos. Ah, bien, Para bien, el bien. próximo Congreso Ta, pasa ta, ta. como que se transforman en leales. Ahí no Entonces- te votan una ley base ni en pedo. No, de ninguna No, manera. ok, ok. De ninguna manera. Que no haya más Cuader, dicen en el peronismo. Como si Cuader viniera de. ¿no? De un repollo, sí. Viene una nave extraterrestre y depositó a Cuader en el Sí. Senado. Ojo, que no haya más Cuader, dicen, mientras se acuerdan con Urtubey en Salta, con Jaldo en Tucumán. Acá en la Ciudad de Buenos Aires todos adentro. Todos adentro, salvo, vamos a ver si hay una lista aparte, finalmente o no,
de Grabois. Frente Patria Grande de Grabois, Claro. ¿no? Que Pero hasta- eso igual Pero se confirmaría hoy a la medianoche porque No, si... no necesariamente, porque si, por ejemplo, Juan Grabois no incluye el Frente Patria Grande en la En la alianza. alianza, tiene las dos opciones. Ir solo. Apoyar la lista de Fuerza Patria, o como sea que se llame. Ok. Ya ni sé cómo se van a llamar, porque además, según la provincia se va a llamar de una forma, en otra provincia se va a llamar de otra. Es medio como... El coso. Podría, Sí. yo El voy a coso. votar al coso. El coso peronista. El coso peronista. El coso peronista. En la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso Grabois, hay que ver qué define, ¿no? Pero podría, llegado el caso, apoyar la lista de unidad, Aún sin en la su- que está incluso adentro, a diferencia de las elecciones porteñas, a Valmedina, Claro. Principios y Valores, Claro. O sea, está que habían presentado a Valmedina por un lado, Kim por el Kim otro, por el otro, Santoro por el otro. están todos juntos. Todos adentro, o queda entonces la posibilidad de, a través del Frente Patria Grande, presentar candidatos en la Ciudad de Buenos Aires o una lista también en la provincia de Buenos Aires, sin necesariamente romper con el peronismo, que es esta discusión Sí, en los últimos táctica días. electoral de los últimos días, de si conviene ir todos juntos o presentar listas separadas para ir a buscar más votos y luego unir fuerzas en el Congreso. Bueno, al margen de eso, veremos. Todavía por estas horas puede haber novedades, incluso en la provincia de Buenos Aires, con ese espacio del centro al que parece que le aparece de alguna forma. ¿Viste todo ese armado de Manes, Randazzo, Stolbizer, Monzó y qué sé yo? Al centro le aparecen de alguna forma como caminitos, senderos del centro. Sí, sí, claro. Es como, ya no es una avenida del centro, es como una Sí, avenida en es varios que- senderos. Sí, como una huellita. Como una digamos. huellita Son del algunos son más anchos, otros son una huellita. Entonces, por sea, estas que horas como- parece que Stolbizer y Monzó, ponele, no estaban tan de acuerdo con el armado de Manner. Entonces, de repente, ya capaz que más que una avenida del centro, terminan siendo bicisendas. Un pasaje. Bicisenditas del centro que van cada una por la Bueno, viste suya que en el y- centro las calles son más chiquitas, viste lo que son. Claro, sí, tipo peatonales. Claro, tipo calangostita, viste, Sí, esta bueno. chica. De eso. Y después habrá que ver qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con lo que no entra ni en el peronismo ni en la nueva Alianza Libertaria Pro. Los saldos y retazos. Los ex Juntos por el Cambio, ¿no? Los heridos, qué sé yo, los... no sé, la Reta, ¿qué pasará con el radicalismo de Lustó? Con la coalición Carrió, cívica. López Murphy parece que va con una propia, ¿sí? ¿Tú qué...? Y bueno, medio como Talerico, ¿no? Sí, todos los no lugares, ¿no? Claro. Porque hay muchos no lugares que habrá que ver luego cómo se unen, cómo se ratifican. En Córdoba también un flor de despelote, hay que ver si... Sí, con Natalia Sí, Lasota. Claro, y dentro del acuerdo o no entre el PRO, la Libertad Avanza, qué pasa con el radicalismo, de Loredo que se muere de ganas de ser candidato del gobierno nacional, pero el gobierno nacional dice, no, yo tengo a otros. Sí. Bueno, todas definiciones que por un lado, algunas de esas conoceremos en las próximas horas, en el cierre de alianzas, y la definición entonces el 17 de agosto con quiénes van a ser los candidatos para las elecciones legislativas nacionales de octubre. Amigos, hasta ahí más o menos las últimas novedades políticas en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Y empezamos el viaje de hoy en Estados Unidos, donde Donald Trump está exultante. Los nuevos aranceles, los tarifazos de Estados Unidos al mundo entero acaban de entrar en vigencia. Lo que en abril él llamó el Día de la Liberación, ¿se acuerdan? Y nunca llegó. Bueno, ahora sí es real. El presidente celebró la medida con su habitual mesura. Miles de millones de dólares, dijo en un mensaje en su red social, miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos. Bueno, ¿de qué estamos hablando concretamente? Lo voy a resumir para que se entienda, pero es un nuevo esquema arancelario masivo que seguirá teniendo modificaciones. Estamos hablando más o menos del 15% para la mayoría de los socios, ¿no?, comerciales de Estados Unidos, incluida la Unión Europea, el 10% como piso mínimo arancelario y hasta el 50% como por ahora una suerte de techo arancelario que aplica, por ejemplo, a países como la India. La intención oficialmente o desde la retórica es volver a industrializar el país. La pregunta sería, ¿a qué costo?
porque los que van a pagar los productos más caros son los estadounidenses, al menos en un primer momento. Claro. Él está celebrando ese flujo de billete verde que está llegando al país, pero lo que van a ver los estadounidenses en un primer momento, sobre todo, es el aumento de los precios. A todo esto se sumó la amenaza de imponer un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores y chips, con una exención para las empresas, según él mismo explicó, que fabriquen en Estados Unidos o que se comprometan a hacerlo. Justo en ese contexto, Apple anunció una inversión de $100.000 millones adicionales en el mercado local. Vamos a ver las imágenes. Es un momento bastante inusual, me parece a mí, una escena llamativa. Lo vamos a ver al CEO, a ver cómo suena, qué sucede. Allí en el despacho oval, estamos viendo al CEO entonces de Apple, Tim Cook. It's engraved for President Trump. It's a unique unit of one. Unique. Tal vez hayan podido captar al menos esa palabra. Fue recibido por Donald Trump. En este momento lo estamos viendo frente a cámara, obsequiando a Donald Trump una placa de cristal con base de oro de 24 quilates. Discúlpame. Reitero, una pieza única. Debe ser carísimo eso, ¿no? Una sola unidad realizada, explica el mismo Cook, que va armando, digamos, esa suerte de trofeo. Sí. Una pieza única realizada por la empresa Corning, que confecciona las piezas de cristal para los teléfonos iPhone. Mira. Bueno. Bien, buen regalo te digo, ¿no? Si, qué sé yo, viene alguien y te dice, che, tengo un... Acá lo llamativo es ver ¿Qué hay al atrás de esto, CEO no? de una empresa así. Me parece que lame botas en la RAE Sí. acaba de actualizar, digamos, la definición. Ahora, Sí, cuando sí. uno busca lame botas, encuentra un video de Tim Cook Está bien, claro. armando un trofeo para regalárselo a Donald Trump. Ya que estamos en Estados Unidos, les cuento muy brevemente que quedó confirmada en otro orden de cosas, ¿no? La reunión de Donald Trump con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para los próximos días. De eso no tenemos más detalle, pero quedó confirmada la cita. Y terminamos hablando, por supuesto, de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó su objetivo, que es la ocupación total de Gaza. Lo dijo este jueves en una entrevista con Fox News. Por si alguien tenía alguna duda, ¿no? Exactamente, Claro. una entrevista previa a la reunión del Gabinete de Seguridad. El plan consistiría en establecer un perímetro de seguridad y ceder el control a otro organismo civil. No dio más detalles, no estaba muy claro qué es lo que piensa hacer ahí. Bueno, mientras Netanyahu y sus socios ultraderechistas deciden el futuro de Gaza, el infierno en el enclave palestino. Vamos a compartir imágenes. A ver, el video fue filmado a bordo de un avión de ayuda humanitaria y difundido por, en este caso, un canal de televisión egipcio. Es realmente muy impactante. ¿Por qué? ¿Qué se ve? Captura escenas de devastación total y absoluta. No tiene ni una pizca de color, son solo edificios arrasados. Médicos Sin Fronteras resumió en 4 datos el estado de situación. Dice que los ataques israelíes destruyeron o dañaron el 92% de las viviendas, el 94% de los hospitales, 2.308 centros educativos, incluidas guarderías y universidades, y el 81% de las carreteras primarias, secundarias y terciarias. A este balance le sumo que el hambre sigue arrasando en la Franja de Gaza al mismo tiempo que Israel sigue negando la hambruna y persiste en acusar a Hamás de robar los suministros que llegan finalmente a la franja. Casi 12.000 niños menores de 5 años se encuentran con un cuadro de desnutrición aguda. Es el mayor número mensual registrado jamás, según las propias palabras de la OMS, y las fuerzas israelíes ya mataron a casi 200 personas de inanición de hambre, entre ellos 96 niños. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1000.